Y vamos a decir que el consumidor tiene distintos comportamientos, por decirlo, ¿eh? En el sentido de que en algún momento presentas ciertas disyuntivas entre elegir entre una canasta o unas preferencias, o tiene que elegir entre distintas opciones que se le enfrentan o se le presentan en el mercado. Entonces, estudiar las preferencias del consumidor, como también ver cuál es la utilidad o el beneficio que le va a reportar esa preferencia, esa elección, y a su vez estar sujeto a ciertas restricciones de renta, de ingreso para poder adquirir esa canasta, llamemos, es lo que hoy día lo vamos a estudiar. El consumidor siempre tiene que decidir qué canasta de bien y servicio va a adquirir, ¿ok? Siempre está con la disyuntiva en el sentido, ¿qué cosas de las preferencias que él tiene, cuál le va a dar la prioridad o cuál va a ser aquella mejor decisión? Entonces siempre se está cuestionando. Y obviamente, ¿qué determina en tomar la decisión? O sea, al final, ¿qué es lo que predominó? ¿Qué es lo que incentivó, llamemos así, o motivó a elegir una canasta con respecto a otra? Dentro de la teoría del consumidor, siempre él va a querer satisfacer el máximo, llamemos así, obtener su utilidad máxima o lograr el máximo beneficio, o estar el más contento, es decir, cómo logro la felicidad del consumidor, y la va a lograr a través eligiendo aquellas canastas o aquellos bienes y servicios que le reportan mayor beneficio. Ahora, esa elección, por supuesto, está sujeto a lo que él dispone, a su renta, y también de acuerdo al nivel de precio o a los precios que va a encontrar respecto a los bienes y servicios que quiere consumir. Entonces, para poder entender esa conducta, siempre hay que tener presente cuáles son las preferencias que tiene el consumidor en cierto periodo del día, de la semana, del mes, ¿ya? Restricciones presupuestarias, cuánto dispone durante el mes, durante la semana, durante el día, también cuánto dispongo hoy día como para ir al supermercado, y obviamente dentro de las otras conductas que se tiene que analizar, bueno, en base a eso, cuál va a ser las elecciones que me permiten lograr el mayor beneficio. El consumidor siempre va a querer elegir la canasta que le reporta mayor beneficio. Siempre va a querer aquella canasta en la cual estén sus productos o sus bienes o sus servicios que le reportan mayor beneficio, pero ojalá en mayor cantidad. Siempre el consumidor va a querer comprar más y gastar menos. Siempre va a tener esa tendencia de consumir más. Y al consumir más va a poder satisfacer sus beneficios o llegar al máximo, la máxima satisfacción. La canasta o la cesta, vamos a entender que es un conjunto de bienes y servicios que el consumidor en cierto periodo de tiempo tendrá que elegir. Dentro de los supuestos de las preferencias, vamos a decir que el consumidor, para poder satisfacer esas necesidades o elegir aquellas canastas, va a comprar en base a cuando tiene una elección, cuando tiene alternativas. ¿Okay? Va a poder comparar entre dos o más canastas cuál la que le va a reportar mayor, llamemos, mayor beneficio. Y va a elegir aquella que va a preferir con mayor beneficio. El otro de los supuestos de las preferencias es que se tiene que cumplir la transitividad. La transitividad
de una manera que el consumidor va eligiendo canasta o tiene la opción de elegirla, es porque va descartando las menos buenas, por decir. O está comparando una canasta con respecto a otra, cuál de las dos es mejor, pero va a descartar la que es menos buena. Entonces, si yo tengo acá, por ejemplo, citando la misma imagen, yo tengo las 3 canastas, y esas 3 canastas yo puedo hacer la comparación o decir cuál es mejor, o cuál es aquella canasta que es más preferible con respecto a las otras, o la que le viene, o la que le sigue. Entonces yo puedo visualizar y podemos decir que la canasta A es preferible que la canasta B y C de partida. O sea, con decir eso, una porque tiene más de X y más de Y. Y además de eso, si apreciamos dentro de las curvas de utilidad de cada canasta, también yo puedo decir que la utilidad que me reporta la canasta A es mucho mejor que la utilidad que me reporta la canasta B y la canasta C. Entonces, así por la propiedad de transitividad, yo puedo decir que la canasta A es mejor que la canasta B por cantidades. De partida tiene más de X más de Y. Además, la canasta A está en un nivel de utilidad superior, porque está relacionado con los bienes, con las unidades que tiene. A su vez, yo puedo decir que la canasta B es mejor que la canasta C, porque la curva de utilidad también me está indicando que es superior la cantidad de bienes que yo voy a adquirir ya por esta canasta, y a su vez las unidades de un bien, llamemos, se reflejan que son más a pesar de que en la unidad del otro bien, que el bien Y, sea menor, pero en su conjunto esta canasta tiende a ser mejor. Una porque está por el lado derecho, punto 1, y otro es porque está en un nivel superior en función de la curva de indiferencia. Por lo tanto, si B es mejor que C, se concluye en definitiva que la A va a ser mejor que la canasta C, ya sea en unidades de cada canasta y también en función de las utilidades que me reporta cada canasta. Por otro lado, se habla de la reflexiva, ¿ok? En la cual dice que el consumidor siempre va a tener distintas alternativas dentro del espacio, dentro del mercado que le pueda generar y lograr una elección maximizando sus beneficios, ¿ok? Pero esto va a depender, por supuesto, de las preferencias que tiene en el momento, va a depender qué prioridad le va a dar elegir aquella canasta que tiene más de X e Y con respecto a otra que tiene menos de X. O sea, aquí hay un juego de prioridades, hay un juego de preferencia, ¿ya? Y manteniendo fijo, por supuesto, que va con la idea de que va a querer siempre X e Y y no cambiar de repente y cambiar, llamemos así, sus preferencias, porque ya no estaría eligiendo, llamemos así, canastas con distintas unidades. Aquí las preferencias tienen que ser las mismas, es decir, si voy a comparar distintas canastas, es porque en cada canasta tengo que tener la combinación de los X y de los Y. Entonces ahí yo puedo decidir cuál es mejor. Entonces se tiene que mantener esas esas preferencias, ¿ya? Para una mejor decisión. Los consumidores siempre van a preferir una cantidad mayor, eso está clarísimo, ¿ya? Con respecto a una menor, pero siempre va a querer tener más. Operando en un mercado de libre elección, es decir, a nadie se le va a obligar que lleve tal canasta. A nadie se le va a decir, no, usted tiene que llevar compuestos de estas unidades. No, o sea, cada consumidor, en base a su renta, va a elegir ya libremente, ¿ok?, aquellos bienes que le puedan, y la cantidad de los bienes que le puedan satisfacer sus necesidades. Como otro de los supuestos
es que podemos decir que dentro de cuando tenemos 2 o 3 canastas, y si esas canastas me están presentando el mismo nivel de satisfacción o el mismo nivel de utilidad, y aquí se cumple la ley, digamos, de la convexidad. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a decir que la ley de la convexidad, si la utilidad de este señor consumiendo la canasta B en la misma nivel de utilidad o beneficio consumiendo la canasta A, ¿ok? Es porque le es indiferente tanto la canasta A como la canasta B. ¿Por qué? Porque ambas canastas él es feliz. Ambas canastas le van a reportar el mismo grado de satisfacción. Pero con la salvedad que para poder decidir, como el costo de oportunidad, que es lo que aprendimos nosotros, decidir, a ver, ¿con cuál me quedo? ¿Cuál de estas dos canastas, la B y la A, me podría reportar o hacer la diferencia entre elegirlas? Entonces uno puede decir, ya, la canasta B, que está compuesta de ISO 1 con X2 y tiene una utilidad uso 1. Entonces, si yo quiero en algún momento decir, no, yo ya no quiero X1, yo quiero más de X1, llegar a una posición de X2 para quedar en la misma condición de felicidad, por decir, o con la misma condición de beneficio, de utilidad, para que esté yo igual a la par, yo tendré que sacrificar. Entonces la convexidad me dice, el consumidor puede cambiar la elección de canastas, pero ese cambio de elección, manteniéndolo con el mismo beneficio, la misma utilidad, le tendrá que tomar la decisión de sacrificar algo. ¿Qué quiere decir? Si yo estoy en la canasta B consumiendo ISO1 y X1 y quiero ahora la canasta A, porque ahora ya no quiero tanto ISO1, quiero más de X2, yo tendré que sacrificar menos unidades de I para tener una unidad o más unidades del bien X. Y así me mantengo en la misma situación de utilidades. Es decir, yo puedo sacrificar tanto de I, ¿ok? Con la condición de que pueda aumentar, llamemos, en una unidad, en este caso, del bien X, y me mantengo o permanezco con el mismo nivel de utilidad. Soy feliz con esta canasta B y también soy feliz con esta canasta A. ¿Ok? Esa es la propiedad de convexidad. Aquí, por supuesto, hay que colocarse ciertos supuestos. Aunque suena redundante, es que aquí el tiempo no lo vamos a considerar, no va a ser un factor decidor, porque sabemos que los consumidores, nosotros todos los días estamos consumiendo posiblemente los mismos productos, pero las cantidades son distintas. Puede variar, entonces por lo mismo acá vamos a considerar el factor tiempo y lo vamos a hacer con el enfoque individual, en el sentido que estamos viendo que es un consumidor, ¿ya? Que tiene la opción de cambiar la canasta y quedar en la misma situación de utilidad. La función de utilidad es, vamos a decir también que la utilidad es un número, es una puntuación, llamémoslo así, que va a representar el grado de satisfacción que obtiene el consumidor producto de una elección de una canasta. Por cada canasta que está la opción de elegirla o de preferirla, es porque hay una utilidad. Puedo tener 5 canastas y esas canastas pueden tener distintas utilidades. Puede que en algunas de esas canastas me coincida la utilidad. Entonces, la utilidad va a ser una puntuación, va a ser numérica porque yo la puedo medir, la puedo evaluar,
para poder después tomar la decisión que la utilidad de una canasta puede ser mayor que otra canasta. Y ahí es donde vuelvo a la propiedad de transitividad, donde yo elijo una canasta que era esta. Yo aquí tengo 3 utilidades y cada utilidad está asociada a las respectivas canastas. ¿Ya? Entonces, estas canastas o estas utilidades es una puntuación numérica. Yo tengo una utilidad medida en útiles de elegir esta canasta. ¿Qué me mide? Es el grado de satisfacción que tiene el individuo al consumir los bienes económicos. Bienes económicos que son limitados y son bienes libres también, que todos los puede acceder y todo. Quien siempre tiende a la tendencia a consumir más de un bien. La función de utilidad es una relación matemática, porque la utilidad es un número, pero la función de utilidad la podemos llevar a un modelo, a una ecuación, llamemos, a una relación digamos, de una presentación de distintos bienes. Y en este caso las variables serían los distintos bienes que la componen, en la cual me asigna un nivel de utilidad producto de esa canasta que yo elegí, producto de esa canasta que se eligió, que fueron los bienes, que en este caso, los bienes X e Y. Entonces, si yo tengo 2 productos en el mercado, X e Y, y si elijo una canasta, esa canasta me va a entregar una utilidad que va a estar en función de los bienes X e Y. Por otro lado, vamos a decir que dentro de esta función de utilidad tiene 2 propiedades. Tiene una propiedad ordinal, donde me ordena las cestas o las canastas, ¿ok? Pero no me dice o no me indica cuánto se prefiere una de la otra. Solamente yo la ubiqué. Yo puedo ubicar las canastas, pero mientras yo no le doy un valor a esa canasta, no puedo elegir drásticamente cuál es una mejor que la otra, o cuál prefiero con respecto a otra. ¿Ya? Solamente me permite ordenarlas en el plano cartesiano. ¿Ya? Cuando es cardinal, me describe aquí cuánto se prefiere una canasta de mercado con respecto a otra. ¿Ok? Ya la cardinalidad ya me está indicando, podríamos decir, cuál podría ser la que yo podría preferir, cuál podría ser la que yo podría estar en mejor posición. La ordenación ordinal, llamemos así, es suficiente para explicar cómo toman decisiones la mayoría de las personas. ¿Y por qué? Porque cuando uno va a comprar bienes y productos, ya sea X e Y, por decir, en el momento en que uno las va a comprar, ya tiene bien claro lo que quiere comprar de X de Y. ¿Ok? No va a ir a evaluar cuánto más de X o cuánto más de Y o cuánto más de X menos de Y, sino él sabe, tiene claro cuáles van a ser la canasta que va a estar compuesta. Me explico, esa canasta, si la llevamos a la vida real, la canasta del consumidor está compuesta por los alimentos, está compuesto por la vestimenta, por las horas de trabajo, por las horas de estudio, por el tiempo que utiliza para ir al metro, el transporte, por lo que tiene que invertir o gastar o emplear la parte médica, es decir, su canasta o la recreación, ir al cine, todo. Podemos ir agregando muchas cosas y compras también. Entonces, cada individuo tiene distintas canastas y esa canasta está adecuada a sus preferencias. Entonces, ya tiene claro el consumidor
lo que va a colocar esa canasta. Por lo tanto, la ordenación ordinal es suficiente para poder, para el consumidor, tomar esa decisión. De un periodo o de un día para otro, esa canasta es difícil que cambie. Es difícil que cambie, porque el patrón es que siempre está consumiendo más o menos los mismos bienes seguidos. ¿Ok? A eso se refiere. La utilidad marginal te mide la satisfacción adicional que reporta el consumo de una cantidad adicional de un bien. Y por otro lado tengo la ley de las utilidades marginales que tienden a ser decrecientes. Eso quiere decir que la satisfacción adicional del consumidor va a ir disminuyendo, disminuye a medida que va consumiendo más de ese bien. Entonces acá era el ejemplo que habíamos visto, que sea la cantidad de helado que va incrementando, va consumiendo, su utilidad obviamente van a ir aumentando, porque es más helado que está comiendo, más helado está adquiriendo, pero su utilidad marginal es, digamos, el beneficio o el grado de satisfacción o ese gusto por consumir helados, a medida que va aumentando, tienden a ser menor. El efecto es contrario. Yo puedo consumir harto helado, o sea, yo puedo decir, o más que helados, si yo lo cambio, por ejemplo, un plato de tallarines, por decir, puedo comer un plato de tallarines y lo puedo encontrar rico. Tiene una utilidad total y tiene una utilidad marginal, lista. Pero si me ofrecen otro plato de tallarines, yo podría, sí, me voy a comprar otro plato de tallarines. Va a tener una utilidad total que no va a ser del mismo grado, porque voy a ir contando, oye, ya me he comido dos platos de tallarines y tiene una utilidad total, pero mi utilidad marginal va a decir, el segundo plato no lo encontré tan rico como el primer plato, y va a ir disminuyendo. Y así puedo agregar otro y otro. Entonces, la utilidad marginal es porque de una manera voy como desistiendo un poquitito el uso o el consumo, por decir. Y por eso tiene rendimientos decrecientes. Ya el consumidor ya no está tan así contento por decir, me voy a comer o voy a servirme tal cosa, o voy a ver una película. Al principio está con todo el entusiasmo, pero después ya lo está haciendo como por mecánica, por decir, porque está ahí, porque se le está ofreciendo, si está la oportunidad de tomar o de seguir consumiendo. Pero eso no quiere decir que ese consumo adicional va a ser el más feliz, sino al contrario, va a ir decayendo esa felicidad, ese grado de satisfacción. Entonces acá la podemos ver de forma gráfica, la diferencia entre ambas funciones. Por ejemplo, la función de utilidad, que va a llegar a un pic en el sentido, hasta aquí llegué con la cantidad de helado, hasta aquí llegué la cantidad de fruta o horas de ver una película o la cantidad de horas que estudié, ¿así? Llego a un máximo, un tope. Y cuando llego a ese máximo, ese tope de veces que consumí todo, también llega a un tope diciendo ya no quiero más, que es mi utilidad marginal que tiende a ser cero. Aquí ya no quiero más, no quiero ver más películas, no quiero ver más, no quiero estudiar más porque me cansé, no quiero consumir más helado porque ya no, para más, no, por un buen tiempo. Entonces, y si yo sigo consumiendo, probando, ¿no? A ver, probando una unidad más de lo que veníamos, ya la utilidad total va en declive, y el contento se empieza a transformar en un descontento. Es decir, ya no quiero ver más, no quiero ver, o sea, termina más o menos teniendo rendimientos decrecientes, pero muy negativos, que no hace bien, pues ya no hay satisfacción por acá, ya no hay satisfacción. Entonces aquí es donde este señor se sirve un café y la cual le va agregando azúcar.
va a llegar un momento que él no va a querer ver ni el café y para qué hablar del azúcar. Y va a pasar buen tiempo para que lo vuelva a consumir. Entonces, el supuesto acá, para ver la simplicidad, llamemos aquí, es porque estamos hablando de un solo bien. Entonces, ese es como primer supuesto. Y aquí el bien es nada menos que es las cucharadas de azúcar o las películas o las horas de estudio o lo helado, lo que sea. El ejemplo que queramos ocupar. Y por supuesto, lo vamos a medir con la unidad de útiles. A su vez, la utilidad marginales va a ser la variación que me genera consumir el producto o el delta de utilidades que voy a obtener, ¿ya? Dado el dx, que en este caso es las unidades adicionales que le agregué. Es decir, mi utilidad marginal es la variación de las utilidades totales, que es un delta, con respecto a las unidades adicionales por el consumo del bien. Este delta X, como es unidad adicional, siempre va a ser igual a 1. Siempre este delta va a ser igual a 1, porque yo aumento en una unidad. Siempre, y ese delta es 1. Puedo consumir 8 y lo aumento en una unidad, voy a llegar a 9, pero mi delta X va a seguir siendo en 1. Por otro lado, cuando tengo distintas canastas y tengo distintas curvas de utilidad o puntos de utilidad o funciones de utilidad, yo lo puedo llevar a un mapa de curva de indiferencia. Entonces, dentro de ese mapa de curva de indiferencia me indica, llamemos así, los diferentes niveles de utilidad que son aportadas por el consumir dos bienes. Acá tengo dos bienes que son los vestidos y los alimentos, y cada combinación o canasta que tengo me arroja utilidades, ¿ya? Y a su vez yo puedo trazar estas curvas de utilidades y puedo llegar a un mapa de curva de indiferencia o un mapa de curva de utilidades. Aquí, con la salvedad de que este señor, sus preferencias siguen siendo vestidos y alimentos. Eso es como colocándose como un supuesto. Se mantienen fijos. Aquí me muestra este mapa las distintas combinaciones, llamemos así, de las canastas, y por supuesto tengo distintas utilidades, pero dentro de esas distintas utilidades también hay algunas que se me mantienen fijas. Por ejemplo, podemos decir que de estas 5 canastas, donde tienen el consumo tanto de vestidos y alimentos, hay algunas canastas que, como se encuentran en la misma curva de utilidad, me están reportando el mismo beneficio. Por ejemplo, tengo la canasta A, B y C. Estas 3 canastas están dentro de la misma curva de utilidad. ¿Qué quiere decir? Que el beneficio de la canasta A es igual al beneficio de la canasta B, y el beneficio de la canasta B es igual al beneficio de la canasta C. Entonces, estas 3 canastas, soy tan feliz, o mi utilidad es la misma, o el grado de satisfacción es el mismo. Que lo que va a cambiar acá son las unidades que están compuestas cada una de estas canastas. Por lo tanto, me es indiferente elegir sea la canasta A, sea la canasta B y sea la canasta C. Estoy indiferente. Cualquiera de las 3 me sirve, por decirlo. Sin embargo, tengo la otra canasta dentro de este mapa, ¿ya?, de curva de indiferencia,
en la cual me está indicando que en esta canasta B ya no soy tan indiferente. Si yo tuviese que elegir, ya esta canasta D ya no es, deja de ser indiferente con respecto a estas otras, con respecto a la canasta A, B y C. La canasta B me reporta mayor utilidad, porque dentro del mapa de las curvas de indiferencia tiene una curva de indiferencia o una curva de utilidad superior a la curva de utilidad que está compuesta por las canastas A, B y C. La curva de utilidad U sub 2 es superior que la curva de utilidad U sub 1. Entonces aquí ya no estoy indiferente. Si tengo que elegir entre estas 4 canastas, yo tendría que elegir la canasta D como primera. Y después puedo elegir cualquiera de las otras 3. Después, continuando, tengo otra canasta que sobrepone, que está mucho mejor dentro de este mapa, que es la canasta E. Y la canasta E, de partida, tiene una utilidad mayor. Y esta canasta E, a pesar de que tiene más alimentos y tiene menos vestidos, ya igual le reporta a este señor la elección de elegirla. Puedo haber una canasta que esté, el E lo puedo correr un poco más acá, lo puedo colocar acá arriba, siempre dentro de su función o dentro de su curva, igual va a ser siempre mejor. Es decir, lo puedo estar donde está en este momento, pero también lo puedo correr dentro de la misma línea roja donde está la curva de U sub 3, y siempre va a ser mejor. Entonces, concluyendo de esta, también la canasta E no le es indiferente, para nada, es la mejor canasta. Después viene la canasta D, y después de la canasta D, puedo elegir cualquiera de la canasta A, B y C, cualquiera. Pero la prioridad es E primero, segundo la D, y después, si tengo que elegir una tercera que se me da la opción, puedo elegir cualquiera de las otras 3 restantes. No se pueden, llamémoslo así, cruzar o cortar las curvas de indiferencia porque no estaría respetando, llamémoslo así, el principio de transitividad. Y el principio de transitividad habíamos estudiado que si una canasta es mejor que otra, o mejor dicho, que si la canasta A era mejor que la canasta B y la canasta B era mejor que la canasta C, eso quiere decir que la canasta A iba a ser mejor o preferible que la canasta C. Si yo lo llevo acá, yo puedo decir acá en la gráfica que la canasta C me reporta la misma utilidad para ambas funciones. ¿Ok? Me reporta la misma utilidad. Si yo la comparo con la canasta B, yo puedo decir que la canasta B con la canasta C tiene la misma utilidad, porque están dentro de la curva de utilidad U sub 2. Entonces la canasta C y la canasta B, la utilidad o la elección va a ser la misma. Da lo mismo elegir cualquiera de las dos. Con respecto a la canasta C y la canasta D, también están dentro de la misma curva de utilidad, que en este caso U sub 1. ¿Y eso qué interpretación se da? Que la elección de C y con D va a ser la misma en cuanto a utilidad, así que cualquiera de las dos me va a generar la misma utilidad. Pero no se estaría respetando el principio de transitividad, porque también tendría que decir que la canasta B y C me debería de reportar la misma utilidad. Y aquí podemos ver que no tienen la misma utilidad, porque la canasta B tiene una utilidad U sub 2 y la canasta D tiene una utilidad U sub 1. Entonces aquí ya no se estaría cumpliendo
digamos, el principio de transitividad. Para que se cumpliera es porque la canasta B y D deberían haber estado en las mismas curvas de utilidad uso 1 y uso 2. Como no están en las mismas curvas, ambas en las mismas curvas uso 1 y uso 2, no se cumple la transitividad. Por otro lado, también las curvas de indiferencia tienen pendientes negativas. Y la pendiente negativa quiere decir que el consumidor tiene la posibilidad de sacrificar un delta I, que en este caso una cierta cantidad de bienes I, a cambio de aumentar en unidades adicionales del bien X. Entonces yo sacrifico algo a cambio de obtener algo más. Por eso tiene una pendiente negativa. Si tuviese una pendiente positiva, es decir, por una pendiente positiva tendría que decir que este señor no quiere tanto de Y y también quiere tanto de X, ¿ok? Pero eso no es tan así porque es difícil tomar que se dé esa elección, ¿ok? O sea, tiene que sacrificar algo a cambio de obtener algo más. Y ahí viene la tasa marginal de sustitución, que de una manera interpreta la pendiente de la curva de indiferencia. ¿Qué me dice la tasa marginal de sustitución? Me dice que es lo que estaría dispuesto a sacrificar este señor en unidades del bien Y para aumentar en una unidad del bien X. ¿Con objeto de qué? De mantenerlo constante su nivel de utilidad. ¿Ok? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, tengo dos bienes. ¿Qué pasó? Supongamos que tengo dos bienes, el bien X y el bien Y, y eso yo lo puedo llevar a una función de utilidad. Entonces, la tasa marginal de sustitución lo voy a determinar con la variación de delta I con respecto a la variación de delta X. Esa variación de delta I es lo que yo estoy dispuesto a sacrificar. Yo sacrifico I, consumo menos I, a cambio de aumentar en una unidad, llamemos, del bien X. Y eso lo podíamos ver de esta manera cuando lo vimos en los ejercicios. Lo habíamos visto que tengo dos productos, ya, que siguen siendo los vestidos y los alimentos. Entonces, en un momento, en una instancia, ya vemos así, el consumidor está consumiendo 16 vestidos y un alimento. ¿Ok? Y tiene la posibilidad de consumir más de algo, más de alimento, a cambio de sacrificar algo del bien, en este caso los vestidos.